comiendo lonches en la noche o en la mañana o en la tarde porque no había otra comida. Sí, así. Y que le toca irse a Petróleos Mexicanos, y que cuando viene el sismo se dice, pues yo quiero ir a ayudar, y bajo sus pantalones, porque no pidió permiso. Fíjate, son otras de las cosas hermosas del ser humano, que te enseñan a que cuando hay urgencia, pues se requiere que tomes una decisión con iniciativa, que si te va mal, pues te llevó la fregada y ahí te fuiste al hoyo, ¿no? Sí. Pero que si lo haces con el corazón abierto y si lo haces para bien, pensando en el bien, como es el decálogo de los estudiantes, como es la función de los sindicatos, como es la función directiva de un tecnológico, pues este pelado dijo, voy. Y se metió y se llevó maquinaria, y se metió con aquello de los topos, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Del sismo. Sí. Bueno, pues entonces lo detectaron, lo filmaron, lo estuvieron observando y le preguntaron, bueno, ¿y tú qué ondas? No, pues yo esto y esto. Bueno, pues dímelo por escrito. Y dijo, pues sí, se los doy por escrito. Él pensaba que lo iban a sancionar. Él creía que lo iban a correr de Petróleos Mexicanos. O sea, si tú platicas con él, él dice, no, cuando me llegó Gobernación, en aquel entonces hablar de Gobernación era hablar de una patota grandotota que se ponía en el pescuezo de uno y te decía, si te mueves, te mueres. Entonces imagínate, Ruelas, ¿cómo estaría? No, le dijeron, no, es que te queremos dar una medalla porque eres héroe nacional. No, hombre, una chulada. Me tocó esa bonita experiencia el día del 60 aniversario del tecnológico. Pero fíjate lo que estás platicando. Aquí lo interesante, porque el programa es y seguirá siendo nuestra intención, es hablar de las gentes del tecnológico que han tenido éxito y que han transitado por nuestra escuela, por nuestra institución, los alumnos que están teniendo éxito ahorita, sus profesores, sus investigadores, así la vida del tecnológico de alguna manera. Lo que estás mencionando ahorita, yo me fui y recordaba cuando estaba Alberto Ruelas estudiando ahí. Tú dijiste hace rato, desayunando ahí enfrente un medio pan con frijolitos y todo poli. eso. En el poli, sí. Con tantito repollo. Las mitades, aquellas famosas, ¿no? Pero eso es, hay gente ahorita, en este momento, en el mundo, egresado tecnológico, que tú los puedes encontrar a lo mejor en un congreso internacional, vestidos de la mejor manera y con un renombre muy alto, probablemente con un gran respeto por parte de las gentes que los están tratando, que están conviviendo con ellos, pero que si nos fuéramos hacia atrás, encontraríamos el alumno típico con sus libros medio empastados, transitando por ese pasillo del edificio antiguo, ¿verdad? De la misma manera que todos fuimos. Y creo que aquí es donde viene lo positivo, tratar de transmitirle a nuestros alumnos que están en este momento en el tecnológico que no es necesario tener grandes recursos económicos y grandes recursos materiales para llegar a ser un gran empresario, un gran dirigente, porque tenemos muchos dirigentes, sino lo importante es querer salir adelante. Y lo hicieron. Ahí está Alberto Ruelas, salió adelante, terminó su carrera, se fue a Pemex. No es fácil trabajar en Pemex, es muy difícil. No, y además yo me acuerdo de él también en relación a que pues el papá de él tenía un jeep, sí, de esos grandes, así como de la guerra, y era contratado para las películas. Okay. Entonces se metía uno por todas las brechas. Creo que él lo prestaba para los desfiles, ¿no? Dale, también, sí. Entonces era fregón, ¿no? Pintado de blanco, encalado de blanco. El objetivo, pues, de decir cómo una agrupación como Sociedad de Alumnos, desde que nace el TEC, desde que nace el TEC, te permite a ti darte la oportunidad de pensar en la gente que es parecida a ti y que va al mismo propósito, porque requiere de defenderse de otros intereses. Fíjate qué raro está esto, ¿no? Sí. O sea, estamos juntos, pero cada quien tiene un interés en la institución. Y vamos a equilibrarlo. Exacto. Lo que le estás mencionando, fíjate, nace el tecnológico, ya existía la prevocacional, ahí estaba. Ya sí. Como Escuela de Enseñanza Especial número 24, le habían cambiado el nombre 2 años antes, en el 46. Pero se transforma en tecnológico administrativamente, va por un decreto, un acuerdo que toma el secretario de Educación de allá de México. Pero ya en ese año que se crea el tecnológico, nace también la necesidad de la sociedad de alumnos. O sea, no es que sean necesidades egoístas, sino que son parte de una estructura, del reflejo de lo que debe tener una institución educativa. La institución educativa, entonces, nace el tecnológico e inmediatamente nace la necesidad o el deseo, de alguna manera, de tener una representación estudiantil y una representación sindical. Si recuerdas, al mismo tiempo nace el tecnológico ahí, su primer presidente de la sociedad de alumnos y su primer secretario del sindicato. Y fíjate que yo ahorita también me remonto a tratar de encontrar alguna frase de aquellos tiempos.
Y yo recuerdo más o menos que era el darte la posibilidad de que participes en engrandecer a la institución. Así es, eso era O sea, no que te defiendas, no había, no que ataques, no había necesidad. No que ataques, sino que, hey, aquí tienes tú también un foro donde puedes participar junto con los demás muchachos. Sí. Pero organícense y díganme para dónde quieren que se vaya el tecnológico y busquen lo que se necesita para que ese rumbo lo tengan. Yo recuerdo mucho el hecho de los deportes, porque en todo nos ganaba la universidad, en todo. Y bueno, era más o menos lógico porque acá había estudiantes pues hasta los 21 años y allá había estudiantes hasta los 25, 26 años. Profesional, entonces ya con esas distancias de edades pues nos surtían, pero con la mano en la cintura, ¿no? Sí, los más viejos de nosotros eran de 17 años. Pero los gobiernos federales pues no tenían la posibilidad en aquel entonces, no lo entendían, no habría esa necesidad de invertir en el deporte como ahora. Exacto. Y en cambio la universidad pues tenía la autoridad local, dependía aquí más o menos del municipio y del gobierno del estado, pues entonces era más fácil solicitar y obtener una respuesta, ¿no? Y además yo creo que en Durango, pues lo que hemos platicado aquí con muchos de nuestros compañeros que nos han hecho el favor de venir a platicar aquí con nosotros, Durango es una sociedad, estamos hablando del 48, una ciudad muy pequeña, ya nos han dicho que... Como 100,000 habitantes, 150,000 habitantes. Por ahí andaba o menos probablemente, pero ya nos hablaban de los límites allá hacia el oriente, bueno, pues donde está ahorita la calle de Apartado. No, a la Ramírez, ya. Hasta ahí eran las orillas, entonces... Sí, Apartado ya era una ciudad pequeña con una institución que ya tenía profesionistas como es la Universidad Juárez, en ese momento el Instituto Juárez, pues tenía una trascendencia muy grande y además pues yo creo que era el canal normal para tener una carrera profesional. Cuando se funda el tecnológico, hay que recordar, se funda, pero todavía no había profesional. En el 48 lo más avanzado era la vocacional. Era cuando y la carrera técnica, las carreras de técnicas, un año, de 2 años. 1 o 2 años, todo máximo, y era lo que ofrecía de alguna manera. Sin embargo, sí hay que recordar, y con mucho gusto decirlo otra vez, ¿verdad? El tecnológico, su prevocacional nace en el 35, el 36 empiezan las clases, e inmediatamente tiene aceptación. Y a mí me gusta mucho recordarlo y comentarlo. Cada 2 de agosto que nos invitan a dar un pequeño discurso, ya sea en el homenaje a la bandera, en alguna de las partes por ahí. Yo creo que nos ven todavía como el que le gusta la historia y la repite. Yo creo que por eso nos invitan, ¿no? Pero me gusta mucho decirlo. O sea, el profesorado que tenía la prevocacional número 11 era de muy alta calidad. Eran profesores que daban probablemente, y no probablemente, en las academias que había aquí en Durango, las secundarias, en el Instituto Juárez, o sea, se compartían los profesores. Era muy pequeña la ciudad. Y esos profesores eran de veras de excelencia, ¿no? La maestra de corte, el profesor de inglés, el profesor Félix Torres Cadena, que daba algunas materias, además era fue entrenador del primer equipo deportivo de la Prevo, que ya habíamos comentado aquí que fue básquetbol femenil, ¿verdad? Y que ingresaron a ese equipo algunos que no tenían nada que ver con la institución, nomás los vieron que jugaban bien, vénganse, porque andaban invitando a las escuelas, a los lugares, ¿no? Sí, era andarlos buscando. Efectivamente, cuando entra el ingeniero Gutiérrez Osornio, en 1938, él, dentro de sus memorias y dentro de los comentarios con algunas gentes, sobre todo con su familia, platicaban, y me tocó todavía escuchar eso, donde él andaba en las casas invitando a que fueran a estudiar el tecnológico. Aquí nos platicó el ingeniero de la Barrera, un compañero del ingeniero de la Barrera, el ingeniero García Martínez, si recuerdas que estuvo aquí con nosotros. Cuando nos comentaba, jubiló, luego jubilándose y vino al programa, eso no lo puedo yo olvidar porque es una... Y él tampoco, se acuerda todos. Es que es una, ¿cómo puede llamarse? Decirnos, participen de mi fiesta, que acabo de terminar mi vida laboral en una institución de esta envergadura. Sí, ¿no? eso ¿cómo se hace? Una diferencia enorme. Si hubiese coincidencias, ¿verdad? Pero si fuera una coincidencia, fue una muy feliz coincidencia para el programa y para él, porque no lo olvida, él lo tiene y lo repite cada vez que tiene la oportunidad. Pero recuerdo que él platicaba precisamente de las experiencias que él tuvo y recuerdo también que nos platicaba el ingeniero Víctor de la Barrera, que fue nuestro director también del tecnológico, cómo él prácticamente ya estaba casi en México. Y entonces se da el fenómeno de la invitación aquí a venirse a Durango y se quedan acá a estudiar de alguna forma, ¿no? Y recuerdo también que algunos comentarios de que los directores, por ejemplo, detectaban que un grupo había dado el famoso golpe, ¿no? Aquí le dicen dar golpe, faltar a clase. Sí. Aquí en Durango, ¿no? Y en el tecnológico. Y entonces detectaba dónde andaban y él en su carro iba por ellos.
Acá las minitas, nos platican mucho de ellas. No, llegaba el director y nos regresaba. Si nos regresaba de las minitas, ya andábamos allá. O sea, era una vida muy bonita. Otra cosa hermosa, Chuy, que yo recuerdo, es que nos mandaban llamar al Salón 21. Sí, lo que es la guillota. Ándale, y entonces, pues, era el momento de conocer al director, después de haber dado un golpe. Yo participé en un grupo, de esos grupos que son rezagados, y que estamos de todos los apellidos, pero también, pero casi todos decimos, cuando hablamos de nuestra escuela, decimos que fuimos de los más difíciles. Pero bueno, en el caso, yo creo que el grupo donde yo estaba, pues siempre lo ponían al retirado de las aulas, en el aula última del último edificio. Y entonces nos tocó la cancelación de lo anual y nos tocó la cancelación de la vocacional de 3 años. Y entonces, digo, de 2 años. ¿La secundaria? Y la secundaria, ¿todo te tocó? Prácticamente. Sí. Y entonces, bueno, llegaba el ingeniero Mariano Cuellar con un billete. Yo nunca supe que era copia hasta que después ya de que lo empezaron a manejar los adultos. Las copias. Entonces, pues no se usaban. No había. Entonces llegaba con un billete de $1000 y con una voz hermosa de parsimoniosa, de ceremonial, de papá, de abuelo, del mayor, de la persona mayor, de la experiencia, de el no me puedes insultar porque yo por mí mismo valgo lo que tú necesitas, joven. O sea, esa imagen se le venía a uno agolpada al muchacho, ¿no? Sí. Entonces cuando hablaba y luego le temblaba la voz para decirnos cada vez que dan ustedes golpe, hacen que el país pierda esto de dinero. Y unos jóvenes, pues sin dinero, sin tener los almuerzos, las comidas, decir, no tienes madre, ¿cómo es posible que le estés dando en la torre al dinero del país, no? Y la verdad es que sí te pegaba, sí te impactaba. Sí, ¿cómo no? Ahora lo haces y se burlan, ¿verdad? O sea, ahora yo creo que hasta te avientan con los zapatos como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. O te dan un billete ellos, ¿no? Sí, o te dan un billete de 2000 para que te aguante. Pero en aquella ocasión era hermoso haberlo vivido, fíjate. Sí, cómo no, y yo lo viví en el sentido de mi grupo, ¿no? Y sí, pues nos quedamos pues pajitas. Sí. Yo creo que duramos bien algunos 2 meses sin dar otra vez otro golpe, ¿no? Sí, es que hay una cercanía muy interesante. Eso que dices tú es cierto. La presencia del señor director en aquellos tiempos, recuerdo, pues era casi imposible pensar que se diera, ¿no? De alguna manera. Todos a pesar, exactamente, entraba el director y todo el mundo se ponía de pie. Hasta que él te dijera, hasta que él dijera, sientes. Hay un respeto muy interesante. Y también, no sé si te tocó, pero cuando el director te identificaba, ¿qué te decía? Bernardo o García, en tu caso, no, que te dijera por tu apellido, te sentías... No, grandototote. Muy grande. De por sí que un maestro te lo dijera, ¿no? Sí. Y que sí lo decía, ¿no? Sí. Por ahí se empezó, yo me imagino que en todas las generaciones hay algún maestro que se comporta y dice, a mí no me gusta tratarlos como un número más. Sí. Entonces, si hay maestros que los nombran el 1, el 2, el 3, yo no voy a estar así, yo los voy a decir por apellidos. Sí. Entonces decías tú, caray, este es buen maestro, luego te suponías, ¿no? Sí. Aunque no había quien, al menos en mi caso, nunca existió un maestro que nos hablara por el 1, 2, 3, 4. No, por número contra no, por apellido sí. Entonces, pero se sentía uno re bien. No, afuera. Sí. Yo recuerdo mucho, ¿sabes de quién? Del ingeniero Rodríguez Montenegro, una persona muy serio, muy respetado, muy buen profesor, en el área mecánica. Muy exigente, pero cuando una vez nos encontró en una situación de tipo social, no recuerdo exactamente qué pasó. Estábamos varios de mi grupo, de mi salón. Nosotros somos los que seguíamos a ustedes terminaron el 72, y ahí dices, muy bien, se cerró la carrera en el plan anual y empezamos nosotros, los del semestre. Entonces de mi generación estábamos por allí algunos, y llegó el ingeniero a ese lugar y nos mencionó. Y digo, yo Rubalcaba, ¿cómo está Rubalcaba? ¿Cómo está Flores? ¿Cómo está Monterrey? No, pues soñado nosotros de que nos hubiera hablado. Y sobre todo que era un lugar público. Y luego uno decía, es el maestro del Tecno, por si alguien siempre no conocía, ¿verdad? Siempre de traje el señor, o sea, era... Fumando, sí. Y eso bueno, pues estamos acordándonos, la pregunta inició por las sociedades internas, ¿verdad? Entonces yo creo que pues esa fue la parte de la sociedad de alumnos, donde la convidan a tener uno como escaño, pudiera decirse, donde hubiera la voz, donde hubiera las manos, las piernas, los oídos, todos los sentidos
para decir vamos a hacer más fuerte al tecnológico, Sí, ¿no? sí. Sí, es que eran exactamente, mencionaste muy bien. Creo que eran dos enfoques, ¿no? De la sociedad. Uno era el que tú mencionas, poder participar apoyando a tu